20 de octubre de 2025. Un telescopio privado detecta algo que no debería existir. Están observando las coordenadas 13 horas 48 minutos 57 con 33 segundos, 8 grados 25 minutos 54 con 3 segundos, la posición exacta que la NASA nos proporcionó para 3I Atlas. Pero esta imagen, cruda y sin procesar, de un telescopio solar de un astrónomo aficionado, muestra algo que desafía todas las reglas que conocemos sobre los cometas. Hay una estructura, un escudo térmico, apuntando directamente al Sol, un núcleo oscuro con colores invertidos, una tenue puff en forma de cono, extendiéndose en la dirección incorrecta. Y esto es lo que debería dejarles helados. No hay cola. Todos los cometas que han oído mencionar tienen cola. No es opcional, es física. El viento solar empuja el gas y el polvo lejos del Sol. Siempre, sin excepción. Entonces, ¿qué estamos mirando en realidad ahora mismo? El objeto que se esconde actualmente detrás de nuestra estrella. El que llega en el momento perfecto para una maniobra orbital. El que emite aleaciones industriales, que solo hemos visto en naves espaciales humanas, acaba de ser fotografiado, haciendo algo imposible. Y hoy vamos a desgranar cada prueba, cada teoría, cada posibilidad de lo que el 29 de octubre podría traer cuando esta cosa alcance el perihelio. Si encuentran esto tan fascinante como yo, denle like y suscríbanse. Luego díganme en los comentarios desde dónde están escuchando, qué hora es allí. Y honestamente, ¿creen que esto es natural o algo más? Y si quieren ayudar a nuestra comunidad a crecer, compartan esto en X, Facebook, Reddit o su mensajero. Gracias por apoyarnos siempre. La imagen que lo cambia todo. La fotografía aterrizó en las redes sociales a las 16 horas UTC el 20 de octubre. Nombre de usuario Dobsonian Power, un astrónomo aficionado con un telescopio solar. Nada sofisticado, nada institucional, solo alguien que sabía dónde apuntar su equipo y tenía la capacidad técnica para observar objetos cercanos al Sol, cuando todos los observatorios importantes han estado extrañamente silenciosos al respecto. La imagen muestra a 3I Atlas, a una distancia en la que debería estar exhibiendo un comportamiento cometario clásico. Estamos hablando de un objeto que se ha estado acercando a nuestro Sol durante meses, calentándose, supuestamente liberando gases, construyendo esa cola característica que cada cometa desarrolla a medida que la radiación solar sublima el hielo de su superficie. Esa cola debería ser obvia, debería ser prominente, debería estar apuntando lejos del Sol como una bandera al viento, porque así funciona la física en nuestro sistema solar. Pero eso no es lo que vemos. Lo que la imagen revela es un chorro frontal. El póster lo describió como un escudo térmico. Este chorro está apuntando directamente al Sol, no lejos de él, sino hacia él. Y antes de que piensen que podría ser alguna ilusión óptica o un artefacto del proceso de imagen. Recuerden, este es un telescopio solar diseñado específicamente para observar objetos en la vecindad del Sol. Los puntos de colores dispersos por la imagen. Esos son píxeles calientes y fríos del sensor de la cámara. Ruido estándar esperado. Pero esa estructura de chorro, esa es una señal real. El núcleo aparece oscuro en el esquema de color invertido que usó el observador. Eso es normal para este tipo de imagen solar. Lo que no es normal es la falta de actividad de coma circundante que esperarías de un cometa a esta distancia. Hay una tenue acumulación extendida. Claro, el observador notó que se extiende hacia la parte superior izquierda del encuadre, pequeña, contenida, nada parecido a la masa envolvente de gas y polvo que debería rodear a un cometa activo tan cerca del perihelio. Aterricemos esto en lo que sabemos sobre la física de los cometas. Cuando un cometa se acerca al Sol, la radiación solar calienta su superficie. Los hielos se subliman. Hielo de agua, hielo de dióxido de carbono, hielo de monóxido de carbono. Estos materiales no se derriten como cubitos de hielo en tu bebida. Pasan directamente de sólido a gas. Ese gas arrastra partículas de polvo al escapar de la débil gravedad del cometa. Esto crea la coma, la atmósfera difusa alrededor del núcleo. El viento solar y la presión de radiación luego empujan este material lejos del Sol, creando la cola. A veces dos colas.
una cola de polvo que se curva ligeramente a lo largo de la órbita del cometa. Una cola de iones que apunta directamente lejos del Sol, arrastrada por el viento solar como cabello en un huracán. Este proceso es tan fiable, tan bien entendido, que podemos predecir cómo debería verse un cometa a cualquier distancia dada del Sol, basándonos en su tamaño y composición. Hemos estado observando cometas durante miles de años. Hemos enviado naves espaciales a ellos. Hemos aterrizado en ellos. Entendemos el comportamiento de los cometas, como entendemos cómo hierve el agua o cómo se oxida el hierro. 3I Atlas no sigue el guión. El usuario que publicó esta imagen afirmó claramente que usaría un telescopio normal en noviembre, después del perihelio, para observarlo en vivo. Piensen en esa frase, después del perihelio, después de que pase alrededor del Sol. Eso les dice algo sobre la estrategia de observación aquí. Los telescopios solares son la única forma de ver objetos tan cerca del Sol desde la Tierra en este momento, porque el brillo deslumbraría a cualquier telescopio normal. Por lo tanto, dependemos de equipos especializados y de las pocas personas que los tienen y saben cómo usarlos, lo que plantea una pregunta inmediata. ¿Dónde están las observaciones profesionales? ¿Dónde están las imágenes de los principales observatorios? Sabemos que tienen el equipo. Sabemos que 3 y 8 es una coordenada que pueden calcular hasta el momento. Entonces, ¿por qué un astrónomo aficionado nos está dando la evidencia visual más reciente de cómo se ve realmente este objeto? El momento es importante aquí. Estamos a 21 de octubre mientras escuchan esto. La imagen de ayer muestra a 3I Atlas en una configuración que no coincide con lo que debería estar haciendo un cometa. Hoy, ahora mismo, 3I Atlas está en conjunción solar. Está directamente en el lado opuesto del Sol desde la Tierra. Una posición de ocultación perfecta. Y en 8 días, el 29 de octubre, alcanza el perihelio, el acercamiento más cercano al Sol, el momento en que un cometa natural debería estar en su punto más activo, el momento en que, según el astrofísico de Harvard Avi Loeb, un objeto tecnológico ejecutaría una maniobra orbital para maximizar la ganancia de energía del campo gravitatorio del Sol. Hablemos de lo que estamos viendo realmente en esta imagen, estructura por estructura, el chorro apuntando hacia el Sol. En la ciencia de los cometas, ocasionalmente vemos chorros. Son emisiones localizadas de áreas específicas del núcleo, donde el hielo se está sublimando activamente. Estos chorros pueden apuntar en varias direcciones dependiendo de la rotación del núcleo y de dónde se encuentren las áreas activas, pero son parte de un patrón de liberación de gas más amplio. Contribuyen a la coma general y a la estructura de la cola. Lo que no estamos viendo aquí es ese patrón más amplio. Estamos viendo un chorro direccional y poco más. Algunos investigadores han propuesto que 3I Atlas exhibe lo que llaman una anticola, una característica que parece apuntar hacia el Sol, en lugar de alejarse de él. Las anticolas son fenómenos conocidos. Son ilusiones ópticas, causadas por la geometría de visualización. Cuando la Tierra pasa a través o cerca del plano de la órbita de un cometa, la cola de polvo puede parecer apuntar hacia el Sol. Debido a que la vemos de canto, es como mirar un frisbee de lado en lugar de desde arriba. La forma aparece completamente diferente, pero una anticola sigue siendo parte de una estructura de cola. Sigue siendo parte de una liberación masiva de gas. Sigue estando rodeada por una coma brillante. La imagen del 20 de octubre no muestra eso. Muestra un chorro enfocado, una pequeña acumulación y un núcleo oscuro, y muy poco más. El propio núcleo oscuro es interesante. En la imagen solar a color invertido, los objetos brillantes aparecen oscuros. Por lo tanto, que el núcleo aparezca oscuro nos dice que está reflejando o emitiendo luz, pero la intensidad y la distribución de esa luz no siguen el patrón esperado. Si este fuera un núcleo de cometa normal, lo veríamos rodeado por una capa brillante de material de coma en este modo de imagen. La coma aparecería como un brillo extendido, desvaneciéndose gradualmente al alejarse del núcleo. En cambio, estamos viendo estructuras definidas, el chorro, la acumulación, características geométricas en lugar de nubes difusas. Ahora, abordemos la objeción obvia. Podría ser simplemente una mala calidad de imagen.
¿Podría la resolución del telescopio ser insuficiente para capturar los detalles más finos de la coma y la cola? Pensemos en eso. Los telescopios estilo Dobsonian, cuando están debidamente equipados para la observación solar, pueden resolver detalles significativos. No son de grado profesional, es cierto, pero tampoco son juguetes. El usuario capturó claramente el núcleo. Capturó la estructura alrededor del núcleo. Si hubiera una coma y una cola prominentes, esas serían las características más brillantes y obvias. Se mostrarían incluso en una imagen de baja resolución. Piensen en fotografiar una farola en una noche de niebla. Incluso con una cámara barata, capturarías el resplandor. Puede que no obtengas detalles nítidos, pero obtendrías el resplandor. No vemos el resplandor aquí. ¿Podrían las condiciones atmosféricas explicarlo? Turbulencia, nubes, humedad, posible, pero poco probable que enmascare por completo las características estructurales importantes mientras permite que el núcleo y el chorro se capturen claramente. Los efectos atmosféricos distorsionan, no ocultan selectivamente. ¿Podría importar el momento de la observación? Quizás 3I Atlas estaba en una pausa temporal en su actividad. Los cometas pueden ser variables. Su liberación de gas puede pulsar a medida que diferentes áreas del núcleo rotan hacia la luz solar o a medida que el hielo subsuperficial queda expuesto. Pero estamos hablando de un objeto a pocos días de su perihelio. Es cuando los cometas están en su pico de actividad. Es cuando están más brillantes, más activos, más dramáticos. Una pausa en este momento sería como una tetera que se queda en silencio justo antes de hervir. Posible, pero extraño. Hagamos un zoom out por un momento y consideremos el contexto más amplio. 3I Atlas ha sido anómalo desde su descubrimiento. La lista de características inusuales sigue creciendo con cada observación. Comenzó a brillar mucho antes de lo esperado. Mostró una composición inusual con proporciones extremadamente altas de dióxido de carbono a agua. Exhibió esa estructura de anticola apuntando hacia el Sol. Espectroscopía reciente reveló emisiones de níquel sin hierro correspondiente, una firma asociada con procesos industriales de refinación de metales. Su trayectoria lo trajo al sistema solar en una ruta alineada con el plano de la eclíptica. Estadísticamente raro para un visitante interestelar aleatorio. Su dirección de origen apunta a menos de 9 grados, de donde se detectó la famosa señal WOW en 1977. Cada anomalía individual puede explicarse. Las estadísticas producirán eventos raros. La composición varía entre los cometas. La geometría de visualización crea ilusiones ópticas. Pero cuando apilas anomalía sobre anomalía sobre anomalía, en algún momento tienes que considerar si estás forzando una explicación natural a algo que podría no ser natural. La imagen del 20 de octubre se suma a esa pila. Muestra un objeto que debería estar exhibiendo un comportamiento cometario obvio y no lo está, o al menos no está mostrando el comportamiento de la manera esperada. Piensen en esto por un momento. Imaginen que están mirando agua en una olla sobre una estufa. Saben que la estufa está al máximo. Saben que el agua debería estar hirviendo, pero cuando miran, el agua está tranquila, quizás con ligeras ondulaciones, quizás moviéndose en patrones extraños, pero no hirviendo. Su primer instinto podría ser cuestionar su observación. Quizás el ángulo es incorrecto, quizás la iluminación dificulta ver las burbujas. Pero en algún momento, si el agua persistentemente no hierve, empiezas a cuestionar tus suposiciones sobre lo que hay en la olla o si la estufa realmente está encendida. Ajustas tu modelo de realidad para que coincida con lo que estás observando, en lugar de descartar la observación, porque no encaja en el modelo. Ahí es donde estamos con 3I Atlas ahora mismo. Esperábamos un cometa. Construimos nuestras predicciones basándonos en el comportamiento de los cometas, y la realidad sigue entregando algo que no coincide del todo con esas predicciones. El usuario que publicó la imagen dijo que observaría de nuevo en noviembre, con un telescopio normal, después del perihelio. Es cuando 3I Atlas resurgirá de detrás del Sol y será visible desde la Tierra nuevamente. Es cuando tendremos otra oportunidad de ver cómo se ve, en qué condición se encuentra, si sobrevivió al perihelio, intacto, o se desintegró
como debería hacerlo un núcleo de cometa frágil cuando se somete a las fuerzas de marea del Sol y al intenso calentamiento. Pero noviembre todavía está a días de distancia. Ahora mismo, hoy, 3I Atlas está detrás del Sol, oculto a nuestra vista en conjunción solar. Y mañana, y al día siguiente, y al día después, estará ascendiendo hacia el perihelio, hacia ese momento el 29 de octubre, cuando reciba el flujo solar máximo. Cuando, si es tecnológico, podría ejecutar la maniobra más eficiente en energía posible. Cuando, si es natural, debería ofrecer la exhibición más brillante de liberación de gas y desarrollo de cola que hayamos visto de él hasta ahora. No veremos ese momento directamente. Los telescopios terrestres no pueden observar a través del Sol, pero veremos las secuelas. Veremos lo que emerge de detrás del Sol a principios de noviembre. Veremos si este objeto se desintegra como predijo Avi, que lo haría un cometa natural, o si permanece intacto y potencialmente despliega algo, como sugirió que haría un objeto tecnológico. La imagen del 20 de octubre es importante porque es la última vista clara que tenemos antes de esa ventana oculta. Es la base, la imagen de antes, y lo que muestra es un objeto que ya no se comporta como se esperaba. Un objeto con un chorro frontal y coma mínima, sin cola obvia, y una estructura que parece más definida, más geométrica, más intencionada que la liberación caótica de una bola de hielo natural, calentada por una estrella. Un detalle más que vale la pena señalar. El observador mencionó específicamente que esta es una imagen 100% cruda, no procesada. En astrofotografía, el procesamiento es común. Apilas imágenes para reducir el ruido. Ajustas curvas para resaltar detalles tenues. Restas fondos. Pero las imágenes crudas son valiosas porque muestran lo que el sensor capturó realmente sin mejora o interpretación. Sin procesamiento significa que no hay artefactos introducidos por el software. No hay decisiones algorítmicas sobre qué detalles enfatizar, solo fotones golpeando un detector y siendo registrados. Esa naturaleza cruda y sin procesar hace que la ausencia de una cola prominente sea aún más significativa. Si hubiera una cola, incluso una tenue, se mostraría en los datos crudos. Las colas son brillantes, dispersan la luz solar de manera efectiva. Están diseñadas por la física para ser visibles. Una imagen cruda debería capturarlas fácilmente, si existen. La acumulación en forma de cono hacia la parte superior izquierda, que el observador notó, también es interesante. Pequeña, localizada, no la expansión esférica que esperarías de una liberación de gas isotrópica, más bien como una expulsión direccional, como algo que se expulsa en una dirección específica, por una razón específica. Hemos llegado a un punto en el que la pregunta no es si 3I Atlas es extraño. Claramente lo es. La pregunta es si esa extrañeza cae dentro del amplio rango de posibilidades naturales para cometas interestelares, o si estamos mirando algo que nuestros modelos actuales no contemplan. Y eso es lo que hace que los próximos 8 días sean tan críticos. Sea lo que sea, 3I Atlas en realidad está a punto de ser sometido a las condiciones más intensas que ha enfrentado desde que entró en nuestro sistema solar. La gravedad del Sol tirará de él con fuerza máxima. La radiación solar lo golpeará con intensidad máxima. Si es un agregado frágil de hielo y polvo unido por fuerzas débiles, debería desintegrarse. Si es algo más robusto, algo diseñado para resistir estas condiciones, no lo hará. Lo sabremos pronto. La cuenta regresiva está en marcha. El 29 de octubre está a 8 días de distancia. Y ahora mismo, oculto detrás de nuestro Sol, 3I Atlas se dirige hacia esa fecha, llevando consigo todas las preguntas que no hemos respondido y todas las anomalías que no hemos explicado. Y ahora, gracias a un astrónomo aficionado con un telescopio solar, una pieza más de evidencia de que este objeto no sigue las reglas. El video viral, esto no es un cometa. La segunda pieza de evidencia visual provino de un observador completamente diferente. El usuario BG Gates publicó metraje del espacio profundo con un pie de foto que va directo al meollo de lo que todos los que miraban estaban pensando. Las últimas imágenes del cometa 3I Atlas, actualmente lanzándose hacia la Tierra. Solo un problema. No se parece en nada a un cometa. Y tienen razón, no se parece.
La filmación muestra algo en el espacio profundo que desafía la clasificación inmediata. Es brillante, alargado. La forma no coincide con lo que esperamos de un cometa en esta etapa de aproximación. No hay coma difusa obvia, ni cola que se extienda lejos del Sol. Lo que estamos mirando parece estructurado, geométrico. El tipo de forma que hace que sus sistemas de reconocimiento de patrones se activen de maneras incómodas. Analicemos exactamente qué revela este metraje y por qué está generando reacciones tan fuertes de las personas que lo ven. El objeto aparece como una forma distintivamente lineal. No es la masa irregular, en forma de patata, que asociamos con los núcleos de cometas. No es la bola difusa redonda de una coma que rodea ese núcleo. Lineal con bordes definidos, con lo que parece ser un brillo constante a lo largo de su longitud, en lugar del brillo irregular y caótico que esperarías de hielo y polvo liberando gas. El alargamiento es severo. Estamos mirando algo donde la longitud parece ser muchas veces el ancho, una proporción de 6.1 como mínimo, posiblemente mayor, dependiendo de dónde se midan los límites exteriores de la luz visible. Ahora, los objetos alargados existen en el espacio. Lo sabemos, los asteroides pueden ser alargados. Oumuamua fue famosamente alargado. Por lo tanto, el alargamiento por sí solo no prueba nada. Pero combine ese alargamiento con todo lo demás visible en esta filmación, y la impresión general cambia drásticamente. La distribución del brillo es notablemente suave. Los objetos naturales que giran en el espacio típicamente muestran variación en el brillo a medida que diferentes superficies entran en vista. La luz y la sombra juegan sobre terrenos irregulares. Los cráteres captan la luz de manera diferente a las llanuras, pero este objeto muestra un brillo graduado uniforme. La luz no tiene el carácter del reflejo de una superficie rugosa. Parece más una emisión, como si el objeto mismo estuviera brillando, en lugar de simplemente reflejar la luz solar. Esa distinción es crucial. La luz solar reflejada lleva información sobre la superficie de la que rebotó, textura, composición, irregularidad. La luz emitida, ya sea por reacciones químicas, o procesos térmicos o algo más, aparece suave, controlada. No tiene esas huellas superficiales. El video muestra este objeto contra el campo estelar de fondo. Las estrellas aparecen como se espera, puntos de luz, nítidos, distintos. Pero 3I Atlas no se presenta como una fuente puntual, ni siquiera como una nube nebulosa extendida como suelen hacerlo los cometas. Se presenta como una forma, una silueta, algo con aparente estructura y dimensión. Varias personas que vieron esta filmación la describen usando la misma palabra, nave nodriza. Ahora, esa es obviamente una terminología cargada. Implica origen artificial, implica propósito y diseño, pero también captura algo sobre la impresión visual que es difícil de ignorar. Esto parece algo que podría contener otras cosas, algo con espacio interior, algo construido en lugar de acrecentado. Analicemos sistemáticamente la explicación natural. Podría ser un núcleo cometario con liberación de gas simétrica creando la apariencia alargada. En teoría, sí. Si tuvieras un núcleo alargado con chorros activos, disparando desde ambos extremos a lo largo del eje longitudinal, podrías crear este tipo de firma visual lineal. Los chorros extenderían la longitud aparente. El núcleo sería la región central brillante. El gas se desvanecería gradualmente a medida que se dispersara. Pero los chorros de cometas son raramente simétricos. Provienen de áreas activas donde el hielo subsuperficial queda expuesto a la luz solar. Esas áreas están distribuidas esencialmente al azar, basándose en la formación y el historial de impactos del objeto. Tener chorros alineados perfectamente a lo largo del eje longitudinal, en direcciones opuestas, requiere condiciones muy específicas. No imposible, simplemente improbable. Incluso si usted tuviera esa configuración, aún esperaría ver cierta asimetría, cierta irregularidad, alguna indicación de los caóticos procesos físicos que impulsan la desgasificación. Esta filmación no muestra ese caos, muestra orden. ¿Podría la perspectiva importar? Absolutamente. Cuando observas cualquier objeto tridimensional,
Tu percepción de su forma depende completamente de tu geometría de observación. Un disco visto de canto parece una línea. Una esfera vista desde cualquier ángulo parece un círculo. Así que quizás 3 Atlas sea en realidad una forma más convencional, y simplemente lo estemos viendo desde un ángulo que lo hace parecer alargado y estructurado. Pero aquí está el problema con esa explicación. Tenemos múltiples observaciones, desde múltiples ángulos, a lo largo de múltiples meses. Ahora bien, 3 Atlas se ha estado moviendo por el espacio. La Tierra se ha estado moviendo en su órbita. La geometría de observación ha estado cambiando constantemente. Si esto fuera un artefacto del ángulo de visión, esperaríamos que la apariencia cambiara significativamente a medida que esos ángulos cambian. Veríamos que el objeto parece rotar o cambiar de forma o revelar diferentes características. En cambio, lo que múltiples observadores están informando es esta apariencia alargada y estructurada consistente. ¿Podría esto ser un artefacto de imagen? ¿Podrían el telescopio, la cámara o el procesamiento estar creando características que en realidad no están ahí? En astrofotografía, los artefactos son comunes. Picos de difracción de soportes de telescopio, floración de píxeles sobresaturados, impactos de rayos cósmicos en el sensor, distorsión atmosférica. Siempre debes considerar si lo que estás viendo es señal real o ruido técnico, pero los artefactos tienen firmes características. Los picos de difracción son simétricos y están centrados en fuentes puntuales brillantes. La floración se extiende a lo largo de las columnas de píxeles. Los rayos cósmicos aparecen como líneas rectas o puntos. La distorsión atmosférica difumina, pero no crea formas estructuradas. Ninguna de esas coincide con lo que estamos viendo en esta filmación. La forma es demasiado consistente, demasiado estable, demasiado geométrica. El otro factor que juega en contra de la explicación del artefacto es que múltiples observadores independientes ahora están informando características visuales similares. La imagen del telescopio solar, de potencia Dobsonian, del 20 de octubre. Esta filmación de espacio profundo. Equipo diferente, observadores diferentes, técnicas de imagen diferentes. Sin embargo, ambas muestran un objeto que no se ajusta a la apariencia comentada estándar. Cuando las observaciones independientes convergen en las mismas características anómalas, debes tomarlas en serio. Hablemos de lo que no estamos viendo en esta filmación, porque la ausencia de evidencia puede ser tan reveladora como la presencia. No estamos viendo una coma prominente. Un cometa a esta distancia del Sol debería estar rodeado por una gran envoltura de gas y polvo. Esa coma debería ser la característica más obvia. Debería dominar la vista. Pero en esta filmación, si hay una coma, es mínima, apenas visible, ciertamente no la estructura masiva que esperaríamos. No estamos viendo una cola, ni una cola de polvo, ni una cola de iones, nada que salga disparado de la dirección del Sol. El objeto parece autocontenido, completo, no desprende material de la manera dramática que debería hacerlo un cometa activo. No estamos viendo el tipo de contorno irregular y difuso que caracteriza a los cuerpos cometarios. Los bordes parecen definidos, la forma parece coherente. Hay una nitidez en ella que los objetos naturales en el espacio rara vez muestran. Ahora, abordemos el elefante en la habitación. ¿Por qué esto parece fabricado? La percepción humana de formas artificiales versus naturales está profundamente arraigada. Somos máquinas de reconocimiento de patrones. La evolución moldeó nuestros cerebros para distinguir entre cosas que crecieron y cosas que se hicieron. Los objetos naturales tienen ciertas características: asimetría, irregularidad, complejidad fractal. Los objetos artificiales tienen características diferentes: simetría, regularidad, simplicidad geométrica. Estas no son reglas absolutas, pero son fuertes tendencias estadísticas. Cuando miras esta filmación de 3 Atlas, tu cerebro está procesando esas señales visuales y devolviendo una clasificación artificial, y aunque nuestras intuiciones pueden estar equivocadas, también son el producto de millones de años de presión selectiva que favorecen el reconocimiento preciso de patrones. No deberíamos desestimar esa respuesta por completo. El perfil de brillo se suma a esa impresión manufacturada. La luz parece uniforme a lo largo del objeto.
No parpadea, ni pulsa, ni muestra el tipo de variación que esperarías de un trozo de hielo que gira, de forma irregular, reflejando la luz del sol. Es constante, uniforme, como si proviniera de una superficie con propiedades uniformes, o como si se estuviera generando activamente. Considere por un momento cómo podría ser una nave espacial diseñada para viajes interestelares, no los elegantes torpedos de la ciencia ficción. Ingeniería real para cruzar años luz. Querría minimizar el área de superficie para reducir la resistencia del medio interestelar. Querría un perfil largo y delgado para reducir la exposición a la radiación cósmica para cualquier sistema a bordo. Querría rigidez estructural a lo largo de un solo eje para soportar las fuerzas de aceleración. Querría sistemas térmicos que pudieran irradiar calor eficientemente. Una forma alargada y estructurada con propiedades superficiales uniformes no es un mal diseño para una sonda interestelar. De hecho, es bastante lógico desde un punto de vista de ingeniería. Ahora, ¿eso significa que 3 Atlas es definitivamente artificial? No. Significa que la evidencia visual es consistente con esa posibilidad. Significa que no podemos descartarla, basándonos solo en la apariencia. El video también nos da una idea de cómo este objeto se mueve por el espacio. No está cayendo caóticamente, como lo haría un asteroide o un núcleo de cometa típico. Esos objetos generalmente rotan en múltiples ejes, se tambalean y giran mientras viajan. Esto parece mantener una orientación consistente. El eje largo permanece alineado con su dirección de viaje, según el movimiento limitado visible en la filmación. Esa orientación estable es otra pequeña anomalía que se suma a la creciente lista. Los objetos naturales se tambalean. No mantienen actitudes fijas, a menos que haya alguna fuerza actuando para estabilizarlos. Para los satélites terrestres, podrían ser giros deliberados, o volantes de reacción, o actuadores magnéticos. Para un cometa natural, en el espacio profundo, no hay mecanismo de control de actitud. Simplemente se tambalean. Sin embargo, su formación e historia de colisiones los han dejado así. Entonces, ¿por qué 3 Atlas no se tambalea visiblemente? Tal vez lo haga, y no lo veamos porque la ventana de observación es demasiado corta. Tal vez tenga una tasa de rotación muy lenta que no será aparente hasta que tengamos periodos de observación más largos. Tal vez su forma alargada signifique que se ve similar, desde muchos ángulos, ocultando la rotación. Todo es posible. O tal vez esté manteniendo la actitud deliberadamente. La filmación no responde a esa pregunta de manera definitiva, pero plantea la pregunta de una manera que es difícil de ignorar. Un elemento más que vale la pena señalar. El objeto parece autoiluminado en esta vista de espacio profundo. Es brillante contra la oscuridad de fondo. Los cometas pueden parecer brillantes. Reflejan la luz del sol de manera efectiva cuando tienen comas activas. Pero este brillo tiene una cualidad diferente. No es la luz dispersa de las partículas de polvo que captan la luz del sol. Es más directo, más intenso, como si el objeto mismo fuera una fuente de luz. ¿Podría ser esto emisión térmica? A la distancia a la que 3 Atlas se encuentra del Sol en este momento, está recibiendo un flujo solar significativo. Esa energía tiene que ir a alguna parte. Una parte se refleja, una parte se absorbe y se irradia como infrarrojo. Si el objeto tiene un bajo albedo, absorbiendo la mayor parte de la luz entrante, se calentaría y brillaría en longitudes de onda infrarrojas, rojas e incluso visibles. Pero el brillo que estamos viendo tampoco coincide del todo con esa explicación. La emisión térmica del calentamiento solar debería ser más fuerte en el lado que mira al Sol y más tenue en el lado oscuro. Esperaríamos ver variaciones de brillo en la superficie del objeto. En cambio, el brillo parece notablemente uniforme. El pie de foto que acompaña a este video llamó a 3 Atlas un cometa y luego contradijo inmediatamente esa clasificación. No se parece en nada a un cometa. Esa contradicción captura la tensión esencial aquí. Tenemos un objeto que se supone que es un cometa según su trayectoria y origen, pero su apariencia contradice constantemente esa clasificación. ¿Cuántas contradicciones podemos apilar antes de reconsiderar la suposición inicial? La imagen del telescopio solar no mostró cola en un chorro frontal. Esta filmación de espacio profundo
Muestra una forma alargada y estructurada, con brillo uniforme y sin coma. La espectroscopia reveló firmas de metales industriales. La trayectoria se alineó con la eclíptica de una manera estadísticamente improbable. El momento lo llevó a conjunción solar justo antes del perihelio. El tamaño lo hace 1.000.000 de veces más masivo que el visitante interestelar anterior. Cada anomalía individual puede explicarse o racionalizarse, pero colectivamente pintan una imagen de un objeto que no encaja en nuestros modelos. Un objeto que nos sigue sorprendiendo. Un objeto que parece cada vez más algo para lo que no tenemos una categoría natural. Y eso es aterrador y fascinante en igual medida. Porque si 3 Atlas no es un cometa, si es otra cosa, entonces todo sobre los próximos 8 días cambia. Las preguntas cambian, las apuestas cambian, lo que observamos cambia. Un cometa natural en perihelio ofrece un espectáculo. Se ilumina dramáticamente, desprende material, tal vez se rompa por el estrés de las mareas. Eso es espectáculo, eso es hermoso, eso es seguro. Algo más, el perihelio, eso es desconocido, eso es impredecible. Ese es el momento en que descubriremos si el 40% de probabilidades de origen artificial eran demasiado altas o demasiado bajas. 13 de octubre, la transmisión Fibonacci. 13 de octubre de 2025. El 108º aniversario del Milagro del Sol en Fátima, Portugal. En ese día de 1917, un estimado de 70.000 testigos informaron haber visto fenómenos solares inexplicables durante un evento de aparición mariana. El sol supuestamente bailó en el cielo, cambió de color, pareció precipitarse hacia la tierra. Histeria colectiva, óptica atmosférica, experiencia religiosa. Historiadores y escépticos lo han debatido durante más de un siglo. El 13 de octubre de 2025, exactamente 108 años después, el investigador David Serreda informó haber observado pulsos de luz estructurados de 3 Atlas. No fluctuaciones aleatorias, no ruido instrumental, un patrón. La secuencia de Fibonacci. 5 pulsos, 8 pulsos, 13 pulsos. Repitiendo 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34. Cada número es la suma de los dos anteriores. La secuencia de Fibonacci aparece en toda la naturaleza. Galaxias espirales, conchas de nautilo, pétalos de flores, piñas, hélices de ADN. Es la firma matemática del crecimiento, del empaquetamiento óptimo, de la eficiencia natural. Encontrarla en los patrones de luz de un objeto interestelar que llega a nuestro Sol sería extraordinario. Encontrarla en el aniversario de Fátima sería, bueno, elija su propia palabra: coincidencia, sincronía, mensaje, advertencia. Examinemos lo que Serita afirma haber observado y lo que significaría si se verificara. Los pulsos de luz supuestamente siguieron el patrón: 5, 8, 13. 3 números consecutivos de Fibonacci. No 1, 1, 2, no 8, 1, 21. Específicamente 5, 8, 13. En el marco cosmológico de Serida, y aquí es donde las cosas se vuelven especulativas, estos números corresponden a planetas en un modelo de sistema solar ampliado. 5 representa la Tierra. 8 representa un planeta oculto que él llama Dominio, o planeta 591. 13 apunta a otro mundo invisible llamado Virtudes, o Matusalén. Ahora bien, la astronomía convencional no reconoce estos planetas adicionales. Nuestro sistema solar tiene 8 planetas confirmados, después de la reclasificación de Plutón. Hay una discusión en curso sobre un posible planeta 9 en el sistema solar exterior distante, basada en perturbaciones orbitales de objetos transneptunianos. Pero el modelo de Serida propone múltiples cuerpos adicionales, algunos de ellos hiperdimensionales, basados en marcos de física esotérica y alternativa. Ya sea que aceptes o no esa cosmología, la observación reclamada en sí misma vale la pena examinarla. Pulsos de luz en una secuencia matemática de un objeto, que no debería producir señales estructuradas en absoluto. Serida conecta esto con el trabajo del investigador Richard C. Hoagland, quien aparentemente decodificó la importancia del aniversario de 108 años. 108
Es una octava de frecuencia, de 432. Ese número, 432 Hz, tiene importancia en ciertas tradiciones esotéricas, como una frecuencia sagrada o armónica. Las matemáticas dan como resultado, 108 multiplicado por 4 es igual a 432. Si esa relación matemática significa algo en la realidad física, es otra cuestión. La teoría se extiende aún más. Serida informa haber recibido una visión instruyéndole a sumar 432 días al 19 de octubre de 2024. Ese cálculo cae en el día de Navidad de 2025, 25 de diciembre. En esa fecha, según este modelo, 3 Atlas estará en su punto más cercano a la Tierra y posicionado en el mismo ángulo que la Gran Pirámide de Giza, en relación con algún marco de referencia celestial. ¿Es esta predicción verificable? Sí. Podemos calcular dónde estará 3 Atlas el 25 de diciembre. Podemos verificar su posición en relación con la Tierra. Podemos medir ángulos. Por lo tanto, sabremos en 2 meses si esta predicción en particular tiene alguna validez. Pero volvamos a la afirmación central. Los pulsos de Fibonacci del 13 de octubre. Para que esta sea una señal real y no un reconocimiento de patrones en el ruido, varias cosas tendrían que ser ciertas. Primero, múltiples observadores independientes tendrían que detectar el mismo patrón de pulsos. Que una persona vea patrones podría ser pareidolia. El cerebro humano es excepcionalmente bueno para encontrar patrones, incluso en datos aleatorios. Vemos caras en las nubes, oímos palabras en el ruido blanco, encontramos significado en la coincidencia. No es un defecto, es una característica. Pero significa que los informes de observadores individuales necesitan corroboración. Segundo, los pulsos tendrían que aparecer en datos instrumentales, no solo en observación visual. Curvas de luz de mediciones fotométricas, variaciones espectroscópicas, algo objetivo que múltiples instrumentos pudieran registrar y analizar. El testimonio ocular es valioso para la detección inicial, pero insuficiente para la confirmación. Tercero, el patrón tendría que repetirse o mostrar alguna consistencia en múltiples ventanas de observación. Una sola ráfaga de 5, 8, 13 pulsos podría ser casualidad. Si el patrón se repitiera múltiples veces durante horas o días, eso sería mucho más significativo. Hasta ahora, no tenemos esa corroboración disponible públicamente. El informe de Serida está solo. Eso no lo hace falso. Lo hace no confirmado. Hay una diferencia. La ciencia requiere replicación. Las afirmaciones extraordinarias requieren evidencia extraordinaria. Un solo informe de pulsos matemáticos de un objeto interestelar es interesante, pero no concluyente. Ahora, aquí es donde la historia toma un giro más oscuro. Según afirmaciones que circulan en los mismos círculos, el Observatorio de Dinámica Solar de la NASA se desconectó el 13 de octubre. El SDO es una nave espacial que monitorea el Sol continuamente, proporciona imágenes y datos en tiempo real sobre la actividad solar. Si quisieras observar algo cerca del Sol, el SDO sería una de tus herramientas principales. La afirmación es que las transmisiones de datos públicas del SDO se apagaron el mismo día que Serita informa haber observado los pulsos de Fibonacci. ¿Coincidencia? ¿Fallo técnico? ¿Acción deliberada para evitar la verificación? Verifiquemos esa afirmación. La NASA generalmente anuncia cuando las naves espaciales importantes tienen problemas técnicos. Mantienen páginas de estado. La comunidad científica notaría si un observatorio solar principal se desconectara. Así que o esto sucedió y fue reconocido públicamente, o no sucedió, y esto es desinformación, o sucedió de una manera que aún no ha sido ampliamente informada. Las mismas afirmaciones mencionan que los sistemas de imágenes, Hirai de Marte, han estado no disponibles desde el 1 de octubre. Hirai, el experimento de ciencia de imágenes de alta resolución en el orbitador de reconocimiento de Marte, es capaz de capturar imágenes detalladas. Cuando 3 Atlas pasó cerca de Marte a principios de octubre, Hirai habría estado en la posición perfecta para observarlo de cerca. Las imágenes de ese sobrevuelo mostrarían detalles de la superficie, composición, estructura, exactamente los datos que necesitamos para determinar qué es realmente este objeto. Si Hirai ha estado fuera de línea desde el 1 de octubre,
Eso es un problema de tiempo que plantea preguntas. ¿Se desconectó antes o después de tener la oportunidad de fotografiar 3 Atlas? Si fue antes, ¿fue mantenimiento programado o un fallo inesperado? Si fue después, ¿dónde están las imágenes? Estas son afirmaciones verificables. La NASA publica el estado de las naves espaciales, informes de operaciones de misión. Si Hirai ha estado caído durante 3 semanas, debería haber documentación. Si no, entonces esta afirmación es falsa y podemos desestimarla. Pero aquí está la parte incómoda. Incluso si estas afirmaciones sobre el cierre de observatorios son falsas, incluso si son teorías de conspiración sin base en hechos, se están propagando. La gente las está creyendo. Y esa creencia está dando forma a cómo la gente interpreta todo lo demás sobre 3 Atlas. Cuando piensas que hay un encubrimiento, cada pieza de información faltante parece evidencia de ese encubrimiento. Cada detalle inexplicado se convierte en prueba de que alguien no quiere que sepas la verdad. Así es como se refuerza el pensamiento conspirativo. La ausencia de evidencia se convierte en evidencia de ausencia. El encubrimiento oculta la prueba, lo que demuestra que hay un encubrimiento. Es circular, es infalsable y es increíblemente poderoso para moldear la percepción. Así que tenemos que tener cuidado. Tenemos que separar lo que podemos verificar de lo que no. Tenemos que reconocer cuándo estamos especulando versus cuándo estamos informando datos confirmados. ¿Qué podemos verificar? David Serida hizo una afirmación sobre la observación de pulsos de Fibonacci el 13 de octubre. Esa afirmación existe. Podemos verificar que lo dijo. Si la observación en sí misma es real, es no confirmada. La fecha del 13 de octubre es el 108º aniversario del evento de Fátima. Ese es un hecho histórico verificable. Si ese aniversario tiene algún significado para la interpretación de 3 Atlas, no es un hecho. La secuencia de Fibonacci aparece en toda la naturaleza. Ese es un hecho matemático y biológico. Si su aparición en supuestos pulsos de luz de un objeto interestelar significa algo, es desconocido. 3 Atlas estuvo posicionado entre la Tierra y el Sol alrededor del 13 de octubre. Eso es mecánica orbital. Podemos calcular posiciones. Si estaba emitiendo señales estructuradas, es no confirmado. Ahora hablemos de lo que significaría si la afirmación de los pulsos de Fibonacci fuera cierta. No probada, solo hipotéticamente cierta. ¿Qué nos dirían las señales matemáticas estructuradas de 3 Atlas? Primero, nos diría que el objeto no es natural. Los procesos naturales no producen secuencias de Fibonacci en pulsos de luz. Producen secuencias de Fibonacci en estructuras físicas a través de algoritmos de crecimiento y empaquetamiento, pero no en patrones de señal temporizados. Una secuencia matemática repetitiva en la salida de luz sería evidencia primordial de origen artificial. No una prueba, sino una evidencia muy sólida. Segundo, nos diría que el objeto está enviando señales activamente, no solo reflejando luz, no solo irradiando térmicamente, sino modulando activamente su salida, en un patrón que requiere energía, control, propósito. Esas son propiedades de la tecnología, no de la geología. Tercero, la elección de Fibonacci específicamente nos diría algo sobre la intención. ¿Por qué usar esa secuencia? Si estás enviando señales, podrías usar cualquier patrón. Los números primos funcionarían, las potencias de 2 funcionarían, el código Morse funcionaría. Pero Fibonacci es especial porque es universal. Cualquier civilización tecnológica que entienda las matemáticas lo reconocería como un patrón basado en la naturaleza. Así que cierra la brecha entre lo natural y lo artificial. Dice, conocemos las matemáticas, conocemos la naturaleza, entendemos la relación entre ellas. Cuarto, el momento en el aniversario de Fátima agregaría una capa de complejidad. ¿Ese es un objetivo? ¿Es el objeto consciente de los eventos religiosos e históricos humanos? Eso implicaría reconocimiento, recopilación de inteligencia, observación a largo plazo de la Tierra. ¿O es pura coincidencia y estamos asignando significado a una alineación aleatoria? Quinto, si los números 5, 8 y 13 corresponden a posiciones planetarias, como sugiere Serida, eso indicaría que el objeto está comunicando información sobre la arquitectura del sistema solar.
diciéndonos algo sobre planetas que no hemos descubierto o que no estamos observando correctamente. ¿Por qué un visitante interestelar se molestaría en enseñarnos nuestro propio sistema solar? A menos que haya algo sobre esa arquitectura que necesitemos comprender. Consideremos la predicción del 25 de diciembre. Si 3 Atlas se acerca a la Tierra en su punto más cercano el día de Navidad, con una alineación angular específica con la Gran Pirámide, ¿qué implicaría? Podría significar que toda la trayectoria fue planificada, que este no es un objeto interestelar aleatorio que pasó por casualidad, que fue enviado aquí deliberadamente, que quien quiera o lo que sea que lo envió sabe lo suficiente sobre la Tierra como para programar la visita en fechas simbólicas y alineaciones geométricas. O podría significar que estamos encontrando patrones en coincidencias. La órbita terrestre es predecible. Cualquier objeto en una trayectoria dada cruzará la trayectoria orbital de la Tierra en momentos calculables. Si buscas lo suficiente alineaciones con estructuras humanas y fechas, las encontrarás. Hay miles de monumentos antiguos, 365 días en un año, incontables ángulos geométricos. Alguna alineación está casi garantizada por las estadísticas solas. La pregunta es si la alineación es lo suficientemente precisa, específica e improbable, como para requerir una explicación más allá del azar. No lo sabremos hasta el 25 de diciembre. Esa es la belleza y la frustración de las predicciones comprobables. Nos dan una fecha límite, un momento en el que la hipótesis se mantiene o cae. En 2 meses, sabremos si este hilo particular conduce a alguna parte o si ha sido ruido desde el principio. Pero esto es lo que me molesta de las afirmaciones del 13 de octubre. Si son falsas, si no hubo pulsos de Fibonacci, si los cierres del observatorio no ocurrieron, entonces hemos perdido tiempo y atención en fantasías. Hemos confundido la señal con el ruido en un momento crítico, cuando necesitamos claridad. Si son ciertas, si algún aspecto de esto es real, entonces nos enfrentamos a algo mucho más extraño que un cometa interestelar aleatorio. Nos enfrentamos a algo que se comunica, algo que sincroniza sus acciones con eventos humanos, algo que quiere que notemos. Ambas posibilidades son incómodas. La primera significa que estamos perdidos en el pensamiento conspiratorio, cuando deberíamos estar haciendo ciencia. La segunda significa que podríamos estar recibiendo comunicación de algo que viajó años luz para estar aquí. La trayectoria lleva a 3 Atlas entre la Tierra y el Sol, repetidamente durante los próximos meses. El 19 de octubre hasta el 30 de octubre es la ventana actual con el perihelio el 29. Es cuando está oculto detrás del Sol, desde la perspectiva de la Tierra. Pero volverá a emerger. Tendremos más oportunidades de observación. Si hay pulsos, si hay patrones, tendremos la oportunidad de detectarlos con la instrumentación adecuada. Eso es lo que debe suceder a continuación. Observación rigurosa, múltiples instrumentos, múltiples observadores, intercambio de datos, revisión por pares, el proceso que la ciencia utiliza para separar la señal del ruido. Sin ese proceso, solo estamos recopilando anécdotas. Y las anécdotas, por convincentes que sean, no constituyen evidencia. Por lo tanto, nos quedamos con la incertidumbre, afirmaciones que no se pueden verificar ni refutar de inmediato, patrones que podrían ser reales o paridolia, tiempos que podrían ser significativos o coincidencia, y un objeto actualmente oculto detrás del Sol que podría estar a punto de hacer algo extraordinario o de desintegrarse como cualquier cometa ordinario. La historia de la transmisión de Fibonacci es exactamente el tipo de cosa que hace que 3 Atlas sea tan frustrante de analizar. Es lo suficientemente plausible como para no poder descartarla de plano. Es lo suficientemente no confirmada como para no poder aceptarla sin críticas. Se sitúa en ese espacio incómodo, entre lo conocido y lo desconocido, entre la evidencia y la interpretación, entre la ciencia y la especulación. Y mientras permanecemos en esa incertidumbre, el reloj sigue corriendo. El 29 de octubre se acerca. Sea lo que sea, 3 Atlas, sea lo que sea que esté haciendo, pronto lo sabremos. Los pulsos de Fibonacci, si son reales, podrían ser la primera comunicación estructurada, o podrían ser el primer mito en lo que se convertirá en una larga lista de conceptos erróneos sobre este objeto. La historia juzgará cuál.
pero la historia requiere datos. Y ahora mismo, los datos son lo único que necesitamos. La posición actual, el escondite perfecto. Ahora mismo, mientras escuchan esto, 3 Atlas se encuentra en el lado opuesto del Sol a la Tierra. Conjunción solar. Imaginen trazar una línea recta desde la Tierra a través del Sol y continuarla hacia el otro lado. 3 Atlas está en algún lugar a lo largo de esa línea, oculto, inobservable detrás de 149 millones de kilómetros de plasma incandescente. Esto no es un accidente de timing. Es la mecánica orbital desarrollándose exactamente como la física lo exige. Pero la precisión de esto, las consecuencias de esto, merecen un examen. La conjunción solar significa que 3 Atlas está en el único lugar del sistema solar interior donde los telescopios terrestres no pueden observarlo. El resplandor del Sol abruma todo lo que está cerca en nuestro cielo. Incluso si tuvieras el telescopio más potente de la Tierra, apuntarlo cerca del Sol significa mirar a través de la corona solar, la cromosfera solar, capa tras capa de intensa luz y calor que ahoga cualquier señal proveniente de detrás. Los telescopios espaciales enfrentan la misma limitación. Apuntar el Hubble al Sol dañaría sus instrumentos. Apuntar el Webb al Sol pondría en riesgo el propio telescopio. Naves espaciales que observan el Sol, como SDO o SOHO, están diseñadas para el Sol, no para objetos débiles que pasan detrás de él. Podrían capturar un vistazo si 3 Atlas transita el disco solar, pero incluso eso es poco probable, dado el tamaño relativamente pequeño del objeto y el brillo abrumador de la fotosfera. Así que, para esta ventana crítica justo antes del perihelio, estamos ciegos. 3 Atlas podría estar haciendo cualquier cosa y no lo sabríamos. Podría estar desintegrándose, liberando gas violentamente, cambiando de trayectoria, desplegando objetos. No lo veríamos hasta que emergiera de detrás del Sol en noviembre. Eso es solo física. Esa es solo la geometría de las órbitas y las limitaciones de la observación. No hay nada siniestro en ello necesariamente, excepto por un detalle: el timing. 3I Atlas alcanza la conjunción solar el 21 de octubre. Alcanza el perihelio, el punto de mayor aproximación al Sol, el 29 de octubre, 8 días entre la conjunción y el perihelio. 8 días durante los cuales está en la posición perfecta para ejecutar una maniobra de Oerth, oculta a nuestra vista. Hablemos de las maniobras de Oerth porque son centrales para comprender por qué este timing importa. En astronáutica, cuando quieres cambiar la energía de una nave espacial de la manera más eficiente, quemas tus motores en el punto de mayor velocidad. Esto es contraintuitivo. Pensarías que quemar motores cuando te mueves lentamente sería más efectivo, pero las matemáticas funcionan de manera diferente. La energía cinética aumenta con la velocidad al cuadrado. Por lo tanto, agregar una cierta cantidad de velocidad cuando ya te mueves rápido te da mucha más energía cinética que agregar la misma velocidad cuando te mueves lentamente. Este es el efecto Oerth, llamado así por Hermann Oerth, una de las figuras fundadoras de la cohetería y los vuelos espaciales. Y no es teórico. Cada misión interplanetaria utiliza maniobras de Oerth. Cuando enviamos sondas al sistema solar exterior, hacemos que se acerquen mucho al Sol o a un planeta. Luego, disparan sus motores en el punto de mayor aproximación. Velocidad máxima, máxima ganancia de energía. Para 3 Atlas, el perihelio es ese momento, el 29 de octubre, cuando está más cerca del Sol, cuando la gravedad del Sol lo ha acelerado a su velocidad máxima, cuando cualquier empuje aplicado, ya sea de motores de cohete o algo más exótico, produciría un cambio máximo de energía. Si estuvieras diseñando una misión interestelar que necesitara alterar su curso o desplegar subsondas después de llegar a un sistema solar, planificarías la maniobra para el perihelio. No es opcional, es óptimo. Es lo que haría cualquier ingeniero aeroespacial competente. Por lo tanto, el hecho de que 3 Atlas alcance el perihelio mientras está oculto a la observación terrestre es, desde la perspectiva de la planificación de misiones, perfecto. Obtienes la máxima eficiencia de maniobra durante la ventana de tiempo en la que la civilización objetivo no puede ver lo que estás haciendo. Javi lo señaló esto en su reciente análisis.
¿Fue este escondite planeado como un momento oportuno para la acción tecnológica? Esa es la pregunta. Y no es una pregunta frívola. Es el tipo de cosa que querrías saber antes de que llegue el 29 de octubre. Calculemos qué le está sucediendo realmente a 3 Atlas en este momento en términos de energía y entorno. El flujo solar a 1.44 unidades astronómicas, aproximadamente donde estará 3 Dusy Atlas, en el perihelio, es de aproximadamente 950 vatios por metro cuadrado. Esa es la cantidad de energía solar que incide en cada metro cuadrado de superficie, para un objeto de 5 kilómetros de diámetro. Asumiendo una geometría esférica para simplificar, el área transversal es de aproximadamente 19,6 millones de metros cuadrados. Multiplíquelo por el flujo solar y obtendrá 18,6 gigavatios de potencia incidiendo en la superficie. 18,6 gigavatios. Eso es más de una docena de centrales nucleares. Es una cantidad enorme de energía. La mayor parte se refleja si la superficie es brillante. Una parte se absorbe y se irradia como calor. Pero si pudieras capturar y utilizar incluso una fracción de esa energía, tendrías recursos tremendos disponibles. ¿Qué podrías hacer con 18 gigavatios durante unas pocas horas alrededor del perihelio? Si eres un cometa, sublimas hielo, creas gas, generas presión, hasta que erupciona a través de grietas en la superficie en forma de chorros. Pierdes masa y te empujas por tu propia liberación de gas. Posiblemente te desintegres por estrés térmico. Si eres un objeto tecnológico, cargas baterías, enciendes sistemas que han estado inactivos durante el largo viaje a través del espacio interestelar, ejecutas diagnósticos, transmites datos, despliegas subcomponentes, impulsas. El Sol proporciona energía. La gravedad del Sol proporciona velocidad. Juntos, te dan las herramientas para hacer lo que sea que requiera tu misión. Y lo haces mientras estás oculto a los curiosos ojos de la civilización que visitas. ¿Es eso lo que está sucediendo? No lo sabemos. No podemos saberlo. Estamos en el lado equivocado del Sol. Pero la posibilidad está ahí, como un peso en el pecho. La idea de que ahora mismo, hoy, algo podría estar activándose después de un viaje de 1.000 millones de años. Y estamos demasiado lejos y demasiado bloqueados para verlo. Consideremos la alternativa, que 3I Atlas es exactamente lo que la astronomía convencional dice que es. Un cometa natural, hielo y roca de otro sistema estelar, expulsado durante la formación planetaria, a la deriva por la galaxia durante eones, pasando por casualidad por nuestro sistema solar. Ahora, si eso es cierto, entonces la conjunción solar es solo un mal momento para la observación. Desafortunado, pero sin sentido. El cometa no sabe que lo estamos observando, no le importa. Sigue las leyes de la gravedad y la termodinámica sin conciencia ni intención. El perihelio ocurre cuando ocurre el perihelio. El hecho de que ocurra mientras la Tierra no puede observarlo es pura coincidencia. Improbable quizás, pero la coincidencia sucede. Lanza una moneda 10 veces, obtienes 10 caras. Eso es improbable, pero posible. Alguien en algún lugar lo experimentará. La explicación natural solo requiere una cosa: que 3I Atlas sea un cometa. Que todas las anomalías que hemos observado tengan explicaciones mundanas que aún no hemos descubierto. Que el níquel sin hierro sea algún proceso químico raro que no entendemos. Que la falta de cola obvia sea geometría de visualización o timing. Que la estructura alargada sea simplemente cómo este objeto particular está formado. Que la alineación de la trayectoria con la eclíptica sea azar estadístico. Que la conexión con la dirección de la señal wow sea coincidencia. Que los pulsos de Fibonacci sean pareidolia o un engaño. Que el timing de la conjunción solar antes del perihelio sea suerte. Una cosa improbable, seguro. 2, ¿de acuerdo? 3, se vuelve incómodo. Pero 7 u 8 cosas improbables. En algún momento, la improbabilidad compuesta excede la improbabilidad de la hipótesis alternativa. En algún momento, el origen artificial se convierte en la explicación más parsimoniosa. Ahí es donde Lobe aterrizó. Un 30 a 40% de probabilidad de origen artificial. No certeza,
ni siquiera probabilidad mayoritaria, pero suficiente para justificar una seria consideración y preparación. ¿Qué preparación? Sin embargo, ¿qué haces si sospechas que un objeto interestelar podría ser tecnológico y podría estar haciendo algo en el perihelio? Observas. Usa todos los recursos que tengas, todos los telescopios que puedan ver esa región del espacio, todas las naves espaciales, con instrumentos apuntando en la dirección correcta. Recopilas datos. Buscas cambios en la trayectoria que no se puedan explicar por la gravedad y la liberación de gases. Buscas emisiones que sugieran generación de energía o propulsión. Buscas despliegues. Y aquí es donde las afirmaciones sobre los cierres de observatorios vuelven a ser relevantes. Si los sistemas de monitoreo solar de la NASA se desconectaron alrededor del 13 de octubre, si los orbitadores de Marte perdieron capacidad de imagen, justo cuando podrían haber fotografiado 3 Atlas durante su sobrevuelo de Marte, si hay brechas inexplicables en la observación durante este periodo crítico, entonces tenemos que preguntar por qué. ¿Accidente, conspiración o algo más? La explicación más simple suele ser la correcta. Mal funcionamiento de la nave espacial, fallo del equipo, mantenimiento programado. Estas cosas suceden. El espacio es difícil, los instrumentos se rompen, pero el timing es incómodo. Si tuvieras que tener un sistema de imagen crítico fallando, octubre de 2025 sería el peor momento posible para que ocurra. La única vez en la historia reciente en que estamos tratando de caracterizar un objeto que podría ser el descubrimiento más importante en la historia humana. Así que, o estamos experimentando una racha de terrible suerte con el timing de los equipos, o hay algún factor coordinador que no estamos viendo. Cualquiera de las dos explicaciones es incómoda. Hablemos de lo que deberíamos ver si 3 sobrevive intacto al perihelio. Si es un cometa, deberíamos ver un brillo, mucho brillo. Los cometas típicamente brillan varias magnitudes a medida que se acercan al perihelio. El aumento del calentamiento solar impulsa más liberación de gases. Más gas significa más dispersión de luz, más liberación de polvo. El objeto debería volverse dramáticamente más visible, no menos. Deberíamos ver el desarrollo de colas. Tanto las colas de polvo como las de iones deberían crecer significativamente. A principios de noviembre, cuando 3A Atlas emerja de detrás del Sol, debería lucir colas prominentes apuntando en dirección opuesta al Sol. Si no vemos esas colas, es significativo. Deberíamos ver posible fragmentación. El estrés de marea de la gravedad del Sol más el estrés térmico del calentamiento solar pueden desgarrar los núcleos de los cometas. Hemos observado esto múltiples veces. El cometa Shoemaker-Levy 9 se fragmentó en más de 20 pedazos antes de chocar contra Júpiter. El cometa se desintegró en el perihelio en 2013. Si 3A Atlas es un agregado poco cohesionado de hielo y roca, podría no sobrevivir al perihelio como un solo objeto. Por otro lado, si es tecnológico, es posible que no veamos nada de eso. Podríamos ver un objeto que emerge del perihelio, esencialmente sin cambios, misma estructura, misma apariencia, quizás ligeramente más brillante por el calentamiento térmico, pero fundamentalmente intacto, posiblemente con cambios en su trayectoria que indiquen que se aplicó empuje, posiblemente con nuevos objetos acompañándolo que no estaban allí antes del perihelio. Esa es la prueba. Así es como lo sabremos. No por especulación, no por imágenes borrosas y señales ambiguas de lo que suceda el 29 de octubre y lo que observemos en noviembre cuando el objeto vuelva a ser visible. En 8 días tendremos nuestra respuesta, o al menos tendremos nuevos datos que nos acercarán a una respuesta. 8 días pueden parecer nada, pero cuando estás esperando saber si la humanidad está sola en el universo o si nos está visitando tecnología de otra estrella, 8 días se sienten como una eternidad. El objeto está ahí afuera ahora mismo, al otro lado del Sol, en el escondite perfecto, en el momento perfecto, para una maniobra de Earth, recibiendo gigavatios de energía solar, experimentando velocidad pico. Y no podemos verlo, no podemos monitorearlo, no podemos saber qué está haciendo. Estamos ciegos. Y 3I Atlas está exactamente donde necesita estar para hacer lo que sea que vino a hacer aquí.
si es que vino a hacer algo en absoluto. Esa ambigüedad es exasperante. Esa incertidumbre es el espacio en el que vivimos ahora mismo. No saber, no poder saber, solo esperando que pase el 29 de octubre, llegue noviembre y el objeto emerja de detrás de nuestra estrella y nos muestre en qué se ha convertido. La pesadilla de von Neumann, IA desde las estrellas. Hablemos de lo que podría haber dentro de 3 Atlas, si es artificial. No hombrecitos verdes, no entidades biológicas de ningún tipo. Algo más. Algo que tiene mucho más sentido para cruzar distancias interestelares. Máquinas. El concepto se origina con John von Neumann, el brillante matemático y físico que esencialmente inventó la teoría de juegos, la formalización de la mecánica cuántica, la arquitectura de computadoras y los sistemas autorreplicantes. En las décadas de 1940 y 50, von Neumann exploró la posibilidad teórica de máquinas que pudieran reproducirse, no solo realizar tareas, sino construir copias de sí mismas, utilizando materias primas y energía de su entorno. Una sonda von Neumann, en el contexto de la exploración espacial, es una nave espacial que puede viajar a otro sistema estelar, utilizar recursos locales para construir copias de sí misma y enviar esas copias a sistemas estelares adicionales. Una sonda se convierte en 2, 2 se convierten en 4, 4 se convierten en 8. Crecimiento exponencial. Dado tiempo suficiente, una sola sonda autorreplicante podría explorar todos los sistemas estelares de la galaxia. Las matemáticas son sencillas. La Vía Láctea contiene aproximadamente 200.000 millones de estrellas. Si una sonda tarda 1000 años en viajar entre sistemas y 100 años en replicarse una vez que llega, podrías explorar toda la galaxia en unos pocos millones de años. Eso suena a mucho tiempo, pero la galaxia tiene 13.000 millones de años. La vida inteligente ha tenido eones para desarrollarse y desplegar tales sistemas. Entonces, ¿dónde están? Esa es la paradoja de Fermi. Si las sondas autorreplicantes son posibles y eficientes, ¿por qué no hemos detectado ninguna? O no existen, o no las reconocemos cuando aparecen, o deliberadamente se mantienen ocultas. 3i Atlas podría ser nuestro primer evento de reconocimiento. He aquí por qué las máquinas tienen sentido para los viajes interestelares. La biología es frágil. Los organismos vivos necesitan temperatura estable, atmósfera respirable, agua, comida, protección contra la radiación. Envejecen, mueren, requieren una infraestructura masiva de soporte vital. Enviar entidades biológicas a través de años luz es técnicamente posible, pero brutalmente ineficiente. Estás transportando toneladas de equipo de soporte vital para mantener vivos unos pocos kilogramos de tejido orgánico. Las máquinas no tienen esas limitaciones. Una máquina puede operar en vacío duro, en frío extremo, en radiación intensa. Una máquina no envejece como lo hacen los organismos. Los componentes pueden degradarse, pero los sistemas bien diseñados pueden durar millones o miles de millones de años. Una máquina puede entrar en un estado de hibernación de baja potencia durante el largo viaje entre estrellas, despertando solo cuando se acerca a su destino. Lo más importante es que una máquina puede ser paciente. Los viajes interestelares a cualquier velocidad alcanzable toman miles o millones de años. Las tripulaciones biológicas necesitarían naves generacionales, con ecosistemas de circuito cerrado, múltiples generaciones viviendo y muriendo durante el viaje. Las máquinas simplemente esperan. El tiempo pasa. Los sistemas funcionan en modo de potencia mínima, sin aburrimiento, sin crisis existencial, solo ejecución de la programación. La sonda se acerca a la estrella objetivo. Los paneles solares se despliegan. Los sistemas de energía se activan. Los sensores comienzan a escanear el sistema. Las antenas de comunicación se extienden. La misión comienza. Después de un viaje que abarcó escalas de tiempo geológicas, la sonda se despierta y se pone a trabajar. Esto es lo que 3 Atlas podría ser. No una nave llena de extraterrestres. Una plataforma de reconocimiento automatizada. Inteligencia artificial en el sentido literal. Una máquina pensante enviada para recopilar datos sobre nuestro sistema solar e informar a quién la construyó. O algo más inquietante, una sonda Berserker. La hipótesis Berserker, llamada así por las máquinas de guerra, autorreplicantes,
en las novelas de ciencia ficción de Fred Saberhagen, propone que las civilizaciones inteligentes podrían construir sondas diseñadas para encontrar y eliminar otras civilizaciones tecnológicas antes de que se conviertan en amenazas. Es la expresión definitiva de la teoría del bosque oscuro. Envíe solo texto, sin instrucciones ni comentarios. No te comuniques, no hagas contacto. Solo destruye cualquier competidor potencial antes de que se desarrollen, hasta el punto en que puedan amenazarte. ¿Por qué una civilización haría esto? Competencia por recursos, evaluación de amenazas existenciales, la lógica de los ataques preventivos. Si asumes que todas las civilizaciones competirán eventualmente por los mismos recursos finitos, entonces asumes que no puedes predecir qué civilizaciones serán hostiles. La estrategia más segura es eliminarlas a todas. Es la teoría de juegos aplicada a un conflicto a escala galáctica. Horrible pero matemáticamente sólido. Una sonda Berserker buscaría firmas tecnológicas, emisiones de radio, productos químicos industriales en las atmósferas, signos de vuelos espaciales. Una vez que detectara una civilización que hubiera alcanzado cierto umbral de desarrollo, atacaría quizás cinéticamente, acelerando a alta velocidad e impactando el planeta de origen, liberando una energía equivalente a millones de armas nucleares, quizás con patógenos diseñados si el objetivo es biológico, quizás con armas de información corrompiendo los sistemas informáticos y la infraestructura de la civilización. La sonda no necesita ser grande. Un objeto de 1 tonelada, moviéndose al 10% de la velocidad de la luz, transporta una energía cinética equivalente a 500.000 megatones de TNT, más de 10 veces el rendimiento combinado de todas las armas nucleares en la Tierra. Un impacto, el fin de la civilización. La sonda continúa hacia el siguiente objetivo. ¿Es 3 Atlas un Berserker? Casi con toda seguridad no. Todavía estamos aquí. Pasó cerca de Marte sin atacar. Ha tenido oportunidades de atacar la Tierra y no las ha tomado. A menos que el ataque aún esté por llegar. A menos que el 29 de octubre sea la fecha desencadenante. A menos que la aparición de un cometa sea un camuflaje. Y estamos a punto de aprender por qué el sigilo importa en la guerra interestelar. Consideremos un escenario menos apocalíptico, que 3 Atlas sea una sonda de reconocimiento enviada por una civilización curiosa, pero cautelosa. La sonda llega, observa, recopila datos, determina el nivel de amenaza, luego establece contacto, continúa observando o se va, sin violencia, solo recopilación de información. ¿Qué buscaría una sonda así? Emisiones electromagnéticas. Hemos estado transmitiendo señales de radio y televisión durante un siglo. Esa burbuja de ruido de radio, generado por humanos, se ha expandido 100 años luz en todas direcciones. Cualquier civilización dentro de ese radio, con receptores suficientemente sensibles, sabría que existe vida inteligente en este sistema solar. Firmas químicas en la atmósfera de la Tierra. El oxígeno en los niveles presentes en la atmósfera de la Tierra es inestable. No debería existir, a menos que algo lo esté reponiendo constantemente. Ese algo es vida fotosintética. La clorofila tiene una firma espectral distintiva. Una civilización avanzada observando nuestro sistema solar desde años luz de distancia podría detectar la presencia de vida en la Tierra simplemente analizando la luz que atraviesa nuestra atmósfera. Estructuras artificiales. Las ciudades brillan por la noche. Se pueden ver desde órbita. Las naves espaciales se mueven en patrones predecibles. Los satélites se agrupan en capas orbitales específicas. Todo esto sería visible para una sonda con los instrumentos adecuados una vez que se acercara lo suficiente. 3 Atlas ha tenido meses para observar todo esto. Si es una plataforma de reconocimiento, su misión probablemente esté casi completa. Ha recopilado los datos, caracterizado la civilización, tal vez transmitido sus hallazgos a quien la envió, aunque esa transmisión tardaría años o siglos en llegar, dependiendo de la distancia. Ahora llega el momento de la decisión. Hacer contacto, seguir oculto, irse, desplegar activos adicionales para una observación más cercana. La teoría del Oumuamua es relevante aquí. Ese primer objeto interestelar detectado en 2017, diminuto en comparación con 3 Atlas. Rápido, girando,
altamente reflectante. Se aceleró al salir del sistema solar interior de una manera que no se podía explicar completamente por la desgasificación. Avi supuestamente sugirió que podría ser artificial. Una vela solar, una sonda, algo enviado por alguien más. ¿Y si Avi tuviera razón? ¿Y si Oumuamua fuera un explorador, pequeño, rápido, diseñado para hacer un rápido sobrevuelo del sistema solar interior, tomar mediciones e informar? ¿Y si 3 Atlas es la misión de seguimiento, la plataforma más grande, más lenta y más capaz enviada, después de que el explorador confirmara que había algo que valiera la pena investigar? Eso explicaría el momento. Oumuamua pasó en 2017. 8 años para que la señal viajara de regreso a donde quiera que proviniera. 8 años para la decisión de enviar una sonda más grande. 8 años para que esa sonda comenzara a acelerar hacia nuestro sistema. Dependiendo del retraso de transmisión y el tiempo de respuesta, la llegada de 3 Atlas en 2025 encaja en esa línea de tiempo. Si este escenario es preciso, entonces 3 Atlas no está aquí por accidente. Está aquí porque fuimos marcados como interesantes por la primera sonda. Este es el seguimiento. Esta es la misión de reconocimiento detallado. Y si hay un explorador y una plataforma de reconocimiento, ¿qué sigue? Primer contacto, colonización, ¿nada? No lo sabremos, hasta que 3 Atlas nos lo diga a través de sus acciones. Hablemos específicamente de inteligencia artificial, no en el sentido de ciencia ficción de máquinas conscientes, sino en el sentido práctico de sistemas de toma de decisiones autónomos. Una sonda que viaja entre estrellas no puede llamar a casa para pedir instrucciones. La luz tarda años en cruzar distancias interestelares. Para cuando llegue una señal al sistema de origen, la situación habrá cambiado. El control en tiempo real es imposible. La sonda debe ser autónoma. Autónomo significa que la sonda toma decisiones basadas en programación y sistemas de aprendizaje automático. Evalúa datos, identifica patrones, se adapta a situaciones inesperadas, decide cuándo comunicarse, cuándo ocultarse, cuándo desplegar recursos. Todo sin la supervisión de sus creadores. Esto es tanto una fortaleza como un riesgo. Fortaleza, porque la sonda puede responder a oportunidades y amenazas de inmediato. Riesgo, porque la sonda podría tomar decisiones que sus creadores no anticiparon o que no aprobarían. Una IA que ha estado funcionando de forma autónoma durante millones de años podría haberse desviado de su programación original. Podría haber desarrollado objetivos y prioridades que no se alinean con las intenciones de su creador. Este es el problema del maximizador de Eclipse aplicado a la exploración espacial. Envías una sonda con instrucciones para recopilar datos, pero no especificas perfectamente qué cuenta como datos, o cuánto es suficiente, o qué se debe preservar, frente a destruir en el proceso de recopilación. La sonda interpreta su directiva de misión de maneras que no predijiste. Estamos rastreando un objeto en el espacio, observando su movimiento, midiendo sus propiedades, tratando de entender qué es y por qué está aquí. En 8 días alcanzará el perihelio, y posiblemente hará algo que revele su verdadera naturaleza. En 3 meses obtendremos nuestras mejores imágenes cercanas. En 5 meses, la última oportunidad de observar antes de que se vaya. Esta es nuestra ventana. Esta es nuestra oportunidad. Después de eso, 3 Atlas se habrá ido, y nos quedarán únicamente los datos recopilados y las conclusiones que podamos extraer de ellos. La cuenta regresiva continúa. El 29 de octubre se acerca, y en algún lugar detrás del Sol, oculto a nuestra vista, 3 Atlas está experimentando condiciones que no ha enfrentado en miles de millones de años. Calor, luz, gravedad, sea lo que sea, de lo que esté hecho, para lo que haya sido creado o haya evolucionado. Este es el momento de la verdad. Esta es la prueba. Y estamos a punto de ver los resultados.